El calor de San Pedro de las Colonias no era el mismo que en otros pueblos del norte. Era un calor que se metía en los huesos y se mezclaba con el polvo fino que cubría las calles y los silencios. En ese pueblo nadie gritaba, nadie discutía en público. Los rostros bajaban la mirada al cruzarse y los niños aprendían desde temprano que había nombres que no se mencionaban. Uno de esos nombres era el del coronel Eugenio Maldonado. Don Eugenio, como algunos lo llamaban por temor, no era de ahí. Había llegado 6 meses antes, enviado por el gobierno federal con una docena de soldados primero, que con el tiempo se convirtieron en 30. Se instaló en la antigua casa de los González Rivas, una casona señorial que antes de la revolución albergaba fiestas con piano y damas en abanico. Ahora, desde esa misma casa salían órdenes, amenazas y gritos apagados por las paredes gruesas. Carmen vivía al final de la calle principal, en una casa de adobe que se resquebrajaba con cada lluvia. Tenía 49 años, pero el trabajo, la pobreza y el dolor le habían robado toda cuenta del tiempo. Lavaba ropa desde antes del amanecer para sobrevivir. Su hija, Esperanza, de 17, la ayudaba en lo que podía. Era una muchacha de ojos grandes, cabello liso y sonrisa escasa. Algunos decían que parecía una aparición de la Virgen, otros evitaban decirlo para no llamar la atención del coronel. Porque Maldonado había notado a Esperanza desde el primer mes. Había pasado a caballo, como siempre lo hacía, con su uniforme lleno de medallas robadas de otros muertos, y se detuvo apenas un segundo frente a esa casa. Fue suficiente. Desde entonces comenzó a inspeccionar la vivienda, pretextando la búsqueda de armas revolucionarias. La primera vez Carmen tembló, pero abrió la puerta. Sabía que decir no era firmar sentencia. Él entró, miró con calma cada rincón y salió sin decir palabra. Volvió 2 días después, luego volvió cada semana, luego cada tarde. La gente del pueblo sabían porque lo veían, sabían porque escuchaban, pero nadie hablaba. La iglesia permanecía abierta hasta tarde y cada noche Carmen se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. No pedía milagros, ya no, solo pedía fuerza y silencio. A la tercera semana, Esperanza dejó de salir al zaguán. Se quedaba dentro, cosiendo o barriendo sin rumbo. Cuando alguien tocaba la puerta, se escondía detrás de la cortina. Y cuando el coronel golpeaba con los nudillos, su cuerpo entero se tensaba como un alambre. Maldonado no hablaba mucho. Caminaba con las botas embarradas, revolvía los pocos muebles y siempre encontraba pretextos para regresar. Un trapo en el suelo, una grieta en la pared, un ruido que creyó escuchar. Nada justificaba su presencia. Todo la explicaba. Don Aurelio, el herrero del pueblo, tenía el taller justo enfrente de la casa de Carmen. Desde su fragua había visto a Maldonado entrar más de una docena de veces, nunca con otros soldados, siempre solo, y siempre salía con la misma expresión arrogante, como si el mundo le debiera algo. Don Aurelio no decía nada. ¿Qué podía decir un hombre sin armas frente a 30 rifles? Fue en la tienda de abarrotes de Doña Meche, donde una tarde se susurró lo que nadie quería confirmar. Dicen que la muchacha ya ni habla, que ni come, murmuró una mujer mayor. Otra respondió, en voz aún más baja, dicen que Carmen la cubre por las noches como si fuera un fantasma, como si ya no estuviera allí. El cura del pueblo, el padre Rufino, no preguntaba. Se limitaba a oficiar misa, leer versículos del Evangelio según San Lucas y bajar la mirada cuando Carmen entraba a la iglesia. Nadie quería ver, nadie quería saber, porque saber era admitir que algo debía hacerse. Pero siempre hay uno que no aguanta más, uno que decide que el silencio también mata. Y en San Pedro, ese hombre fue don Aurelio. Antes de continuar, déjame decirte algo. Si te apasionan historias como esta, suscríbete y activa
Aquí revivimos las historias que la historia no se atrevió a contar. Y lo que estás a punto de escuchar es apenas el principio. A las 6:15 de la tarde, cuando las sombras de los jacales comenzaban a alargarse sobre el empedrado, se escuchaba siempre el mismo sonido, el trote de un solo caballo. No hacía falta asomarse. Todos sabían que era él. El coronel Maldonado montaba un animal negro, de mirada tan muerta como la suya, y no importaba el clima o el día. Pasaba a la misma hora, con la misma cara y la misma rutina. La gente cerraba puertas, bajaba cortinas y agachaba la cabeza. Ese martes, Carmen colgaba unas sábanas en el patio trasero cuando lo escuchó venir. No dijo nada, solo miró hacia la puerta y luego hacia Esperanza, que en silencio acomodaba frijoles en un costal. Cuando los golpes llegaron, 3 con los nudillos, Carmen caminó hasta la entrada y abrió. Ahí estaba, con sus ojos apagados, su chaqueta reluciente y ese tono que usaba para fingir cortesía. «Buenas tardes, señora», dijo. «Vine por una inspección de rutina. Se rumora que aquí podrían ocultarse armas villistas». Carmen tragó en seco. Sabía que no era verdad y también sabía que negarse era peligroso. «No tenemos nada que esconder, mi coronel», respondió con la voz temblorosa. «Eso lo decido yo», dijo él, entrando sin esperar invitación. Cada día encontraba una excusa distinta. Un ruido sospechoso, un bulto bajo la cama, una sombra en el zaguán. Y cada día sus ojos se detenían más tiempo en Esperanza. Ya no disimulaba. La observaba como quien mide la distancia para atrapar algo que ya considera suyo. Carmen lo notaba, pero nada podía hacer. Si hablaba, la mataban. Si gritaba, se llevaban a su hija. Si suplicaba, sería peor. Las visitas se hicieron y luego más largas. El coronel llegó a quedarse horas dentro sin justificación alguna. Reía, repetía los mismos dichos militares que nadie respondía. Pedía agua, se sentaba, ponía sus botas sobre la mesa. Cada vez que entraba, la casa se convertía en un infierno pequeño. Una tarde, bajo el pretexto de buscar escondites en la cocina, le pidió a Esperanza que levantara su blusa. Dijo que era para asegurarse de que no ocultaba cartuchos entre la ropa. Carmen quiso interponerse, pero Maldonado solo la miró y dijo: «Si se mueve, le disparo aquí mismo». Y no hizo falta más. La obediencia no nació del respeto, sino del pánico. A partir de entonces, todo se volvió rutina. Los toques en la puerta, el uniforme en la sala, el miedo en los rincones. Carmen dormía abrazada a su hija, rezando sin palabras. A veces, ambas despertaban con los ojos abiertos, sin haberse dormido nunca. El dinero no alcanzaba. El coronel exigía impuestos de guerra, pagos en monedas de plata que no existían. Si no se entregaban, confiscaba cosas: la olla grande, el espejo del abuelo, el costal de maíz. Cuando no había más que tomar, tomaba tiempo, tomaba cuerpos, tomaba dignidad. Una mañana, Esperanza intentó salir a comprar pan en la tienda de Doña Meche. Caminó 3 pasos fuera de la casa y se detuvo al ver 2 soldados frente al cuartel. Uno de ellos la miró de arriba abajo y sonrió. Ella volvió a entrar y no volvió a salir. Los hombres del pueblo hablaban en voz baja. Unos sugerían irse, otros escribir una carta al obispo. Algunos pensaron en fugar a Carmen y Esperanza a Torreón, pero nadie quiso arriesgarse. Todos estaban cansados, empobrecidos, quebrados. Era más fácil fingir que nada pasaba. El padre Rufino evitaba pasar por la calle de los Herrera. Decía que tenía problemas de la vista, que no podía confesar mujeres solas, que no tenía autoridad para intervenir, que Dios sabría qué hacer. Pero Dios no bajó y el silencio se hizo costumbre. Una noche, Carmen encontró a Esperanza en el suelo del patio, con las manos cubriendo el rostro. No lloraba, solo respiraba como si el aire doliera. La abrazó, le habló bajito, diciéndole que todo pasaría, pero en su interior
seguir golpeando hierro sin sentir que cada golpe era una mentira. El rostro de su nieta, de la misma edad que Esperanza, le vino a la mente. Se secó el sudor, se quitó el delantal y le dijo a su mujer: voy por la pieza que falta y regreso con justicia. Sin que nadie lo supiera, esa misma noche ensilló su viejo caballo y salió del pueblo sin mirar atrás. No llevaba más que una bolsa con tortillas duras, unos cuantos pesos escondidos en una media y el nombre de un hombre que podía hacer lo que ellos ya no podían: cambiar el miedo por coraje. Cuando don Aurelio cruzó el último lindero del pueblo, lo hizo en silencio, como si San Pedro de las Colonias fuera un lugar que ya no merecía despedidas. Mientras tanto, en la casa de los Herrera, el infierno seguía repitiéndose cada tarde, sin variaciones, como una misa macabra de la que nadie podía ausentarse. Aquel jueves, Carmen terminó de lavar al caer el sol. Se le notaba un tic nuevo en el párpado derecho, una sacudida breve que no podía controlar. El aire olía a ropa húmeda y a miedo. Esperanza acomodaba frijoles sobre la mesa. La rutina era tan exacta como el rosario que Carmen desgranaba todas las noches con manos temblorosas. 6:15, 3 golpes. Maldonado entró sin saludar, con la seguridad que solo tienen los impunes. No pidió agua, no revisó nada. Caminó directo hacia la cocina, sonrió con esa expresión de podredumbre que ya no provocaba asco, sino náusea. Señora Carmen, dijo, quédate aquí sentada, no te muevas. Tengo que hablar con tu hija. Carmen se incorporó como impulsada por un resorte. Mi coronel, ella es menor. Si tiene algo que decir, puede decírmelo a mí. Maldonado levantó la voz. ¿Que te sientes? Dije. ¿Y que no abras la boca? ¿O quieres que esto acabe aquí mismo? Carmen se sentó. Sintió cómo se le iba la sangre del rostro. La silla crujió bajo su peso, pero no se movió. Maldonado caminó hacia Esperanza. Ella no dijo nada. No retrocedió, tampoco lloró. Solo cerró los ojos. Lo que siguió no se dijo en voz alta. Nadie más que Dios y las paredes lo presenciaron. La humillación se volvió sistemática. Maldonado no solo venía, se quedaba horas. A veces llegaba con sus botas llenas de lodo, dejaba rastros en el suelo y órdenes en el aire. Hacía que Carmen mirara. Si ella apartaba la vista, él le gritaba. Si lloraba, la golpeaba. Si se atrevía a rezar, le arrojaba el rosario al fuego. Para que veas lo que pasa con las familias que no respetan la autoridad, decía. Esperanza ya no hablaba, ya no dormía. Pasaba los días como un cuerpo sin alma, con la mirada vacía, cada vez más delgada, cada vez más pálida. Sus ojos, antes llenos de vida, se hundieron. Su voz se extinguió. No respondía cuando se le hablaba. A veces se quedaba horas mirando una mancha en la pared, como si ahí hubiera quedado atrapada su última esperanza. Carmen intentó varias veces esconder a su hija en casa de una vecina, pero Maldonado siempre lo sabía. Llegaba al instante, como si tuviera espías por todo el pueblo. Una vez lo intentó llevar al templo para que el padre Rufino intercediera. El cura cerró la puerta sin siquiera escucharla. Algunos vecinos lo sabían con certeza, otros lo sospechaban, pero todos se mantenían en su lugar. Las mujeres evitaban pasar por la casa, los hombres bajaban la cabeza, los niños ya no jugaban cerca del portón. Una tarde, alguien encontró un pedazo de tela ensangrentado en la banqueta. Nadie preguntó, nadie tocó, solo lo barrieron y lo tiraron al arroyo. El pueblo entero vivía una penitencia sin redención. Era como si la culpa colectiva se hubiese metido en las paredes, en las tortillas sin sal, en el polvo que lo cubría todo. Las campanas de la iglesia ya no sonaban con fuerza. El mercado cerraba temprano. Los gallos cantaban menos. San Pedro se apagaba. Carmen llegó a escribir una carta. No sabía bien a quién, a un general, a un juez, a quien pudiera leerla.
quién confiarle el mensaje, ni en quién creer. La quemó esa misma noche, mientras Esperanza dormía con los ojos abiertos. Al amanecer del día siguiente, Carmen salió a lavar como siempre. El sol apenas asomaba entre los tejados. Sentía que ya no tenía fuerzas, pero seguía, porque no podía hacer otra cosa. Mientras estrujaba una sábana, vio algo extraño en el horizonte. Un caballo avanzaba solo, a trote lento, dejando una estela de polvo leve. No era negro, tampoco venía por el camino de siempre. El corazón le dio un brinco, pero no supo por qué. En ese mismo instante, en algún punto del norte, don Aurelio bajaba de su caballo ante un grupo de hombres armados con faja cruzada y mirada de guerra. Su voz se quebraba al hablar, pero no se detenía. Les hablaba de una niña, de una madre, de un perro uniformado que se creía dueño del mundo. Nadie lo interrumpía. Uno de los hombres lo miró largo rato. Luego, sin decir palabra, lo llevó al interior de una tienda improvisada en medio del campo. Ahí estaba él, leyendo una carta a la luz de una vela. No llevaba medallas ni usaba escolta. Su nombre ya era leyenda. Pero ese día era solo un hombre escuchando. Y cuando don Aurelio terminó de hablar, Villa no dijo nada. Solo cerró los ojos un segundo y luego se puso de pie. La justicia había sido convocada y ya había comenzado a cabalgar. Don Aurelio no sabía rezar, pero esa mañana, antes de montar su caballo, murmuró algo parecido a una oración. Llevaba un morral de cuero con 2 tortillas frías, un trapo con sal y 5 pesos de plata que había guardado desde la última feria de San Isidro. No dijo adiós a nadie, solo le dejó a su esposa una nota en la mesa. Voy por la pieza que falta. Cuida el fuego. Salió del pueblo por el camino viejo, el que ya casi nadie usaba porque estaba lleno de piedras sueltas y espinas secas. Prefería evitar las preguntas. No podía explicar lo que sentía, porque no cabía en palabras. Era algo que se le había quedado en el pecho desde que vio a Esperanza mirar al suelo, como si no mereciera levantar los ojos. Montaba un caballo viejo pero firme. El sol ya comenzaba a subir y con él el calor. Sabía que los villistas andaban por la región. Se decía que días antes habían tomado una estación de tren cerca de 4 ciénegas y que habían pasado por el rancho El Álamo buscando alimentos. No tenía un plan, solo la dirección de su conciencia. Iba a encontrar a Francisco Villa o a morir en el intento. Durante horas preguntó en ranchos pequeños, en molinos abandonados, en posadas de paso. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con compasión. Nadie sabía exactamente dónde estaba el Centauro del Norte, pero todos tenían una historia que contar, de cuando llegó a caballo con 30 hombres y liberó a presos políticos, de cuando obligó a un cacique a repartir sus tierras entre los campesinos, de cuando fusiló a un comandante que había robado a una viuda. En un pueblo sin nombre, al pie de una capilla derruida, una anciana le dijo que los villistas acampaban cerca del río Nazas. Don Aurelio no lo pensó. Bebió un poco de agua, agradeció en voz baja y volvió a montar. El caballo jadeaba, pero seguía. Al llegar al río, el sol ya comenzaba a esconderse detrás de los cerros. Vio humo, escuchó voces, se acercó lentamente. 2 hombres armados lo detuvieron de inmediato. ¿Quién es usted y qué busca? Vengo de San Pedro de las Colonias, dijo él, bajando del caballo. Busco al general Francisco Villa. Tengo que contarle algo que solo él puede remediar. Los villistas lo miraron largo. Había en sus ojos algo que los convencía. No era rabia ni lágrimas, era esa firmeza callada que tienen los hombres cuando ya no tienen miedo. Lo escoltaron sin amarrarlo, pero vigilando cada uno de sus pasos. El campamento era sencillo: mantas, costales, algunos fusiles apoyados contra las piedras. Nada de banderas, nada de discursos,
decir, pero al ver esos ojos se le borraron las frases. Aún así habló, con voz quebrada al inicio, pero firme. Le contó de Carmen, de Esperanza, del coronel, de la cobardía de un pueblo entero, de cómo él mismo había sido parte del silencio. Villa no dijo una sola palabra, ni un gesto. Solo escuchaba, con los codos apoyados en las rodillas y los dedos entrelazados. Cuando don Aurelio terminó, el silencio duró más de un minuto. Entonces Villa se levantó, miró a su gente. «Ensíllenme el caballo», ordenó. «Reúnan a los muchachos. Esta noche no dormimos». Don Aurelio no lo podía creer. En menos de una hora, 50 hombres estaban listos. No preguntaron detalles, no pidieron explicaciones, solo se prepararon. El Centauro del Norte ya cabalgaba con rumbo fijo. Y tú que estás viendo este video, antes de que sigas con lo que está por pasar, te lo digo claro. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros. Porque lo que viene ahora es justicia verdadera, de esa que no se encuentra en los libros ni en los juzgados. Justicia de los hombres que no le temen a nada. La marcha comenzó en silencio. Villa cabalgaba al frente, con la mirada fija hacia el horizonte y la mandíbula apretada. Nadie hablaba. A su alrededor, los hombres sabían que no era una expedición cualquiera, no era una emboscada militar, ni una toma estratégica. Era algo más íntimo, más sucio, más humano. San Pedro de las Colonias quedaba a un día entero de cabalgata si el camino era recto. Pero Villa decidió bordear los linderos del río y avanzar por veredas ocultas entre mezquites y huizaches. Prefería llegar sin que nadie lo notara. Quería ver con sus propios ojos si lo que don Aurelio había dicho era verdad. A la medianoche, el grupo acampó bajo un cielo sin luna. El viento soplaba entre los matorrales y el único sonido era el crujido de las sillas al acomodarse y los cascos de los caballos removiendo tierra. Villa no durmió. Caminaba de un lado a otro, afilando su cuchillo, dándole vueltas a una bala que llevaba en el bolsillo, como si cada giro tuviera el peso de una decisión pendiente. Amanecieron con los primeros gallos. Siguieron en marcha. Pasaron por una hacienda abandonada y por los restos carbonizados de una estación del tren. Al mediodía, uno de los centinelas gritó: «San Pedro estaba a la vista». Villa ordenó detenerse bajo la sombra de unos algarrobos. Mandó llamar a Crescencio y Rodolfo, dos de sus hombres más sigilosos. Van a entrar como arrieros, hablen con la gente, averigüen si ese coronel sigue allí, cuántos soldados lo rodean. Y lo más importante, ¿a qué hora entra a la casa de la muchacha? Ambos asintieron sin decir palabra. Se pusieron camisas rotas, sombreros gastados y ataron una mula a una carreta vieja. Partieron hacia el pueblo como si fueran cualquier otro par de comerciantes del desierto. Mientras tanto, Villa se sentó junto a don Aurelio y pidió más detalles. ¿Ese malnacido entra siempre a la misma hora? Siempre, a las 6:15, como si llevara un reloj en el alma, respondió el herrero. Villa no dijo nada más. Miraba el reloj de sol improvisado que uno de sus hombres había montado sobre una piedra. Sus dedos tamborileaban sobre la culata de su pistola. No era impaciencia, era rabia contenida. Al caer la tarde, Crescencio y Rodolfo regresaron. «Está ahí, general, en la casa grande de los González. Tiene 28 hombres. 2 desertaron la semana pasada. ¿Y la casa de la muchacha?» «Frente a la herrería, paredes delgadas, sin más que una entrada trasera al patio». Villa asintió lentamente. ¿Iba solo? Siempre. A esa hora nadie lo acompaña, nadie lo vigila. Parece que le gusta sentir que nadie puede tocarlo. Villa sonrió, pero sin alegría. «Entonces vamos a enseñarle que sí se puede». La orden fue clara. Él y 10 hombres entrarían esa misma noche, vestidos como campesinos. Se dispersarían entre casas de vecinos que sabían lo que pasaba. Que, aunque
aunque callaban por miedo, ya no podían dormir tranquilos. El resto del grupo esperaría fuera del pueblo, listos para intervenir si las cosas se salían de control. Algunos de los hombres estaban nerviosos. No era lo habitual. No había rifles en fila ni planes de ataque. Era una justicia improvisada, visceral. Pero Villa no dejaba espacio para dudas. Esto no se trata de fusilar a un coronel, dijo mientras montaba de nuevo. Se trata de decirle a todo un pueblo que ya basta, que hay límites, que ni el uniforme ni las medallas justifican el infierno que ese animal sembró. Entraron por el sur del pueblo bajo el manto de la noche. Don Aurelio los esperaba en la herrería, con la puerta abierta y una lámpara apenas encendida. Su esposa le sirvió agua con limón y tortillas frías. No preguntó nada. Sabía más que nadie lo que estaba en juego. Villa se instaló frente a una pequeña ventana desde donde podía ver la casa de los Herrera. Reconoció a Carmen tendiendo ropa. Reconoció a Esperanza sentada en la banqueta como una muñeca abandonada. Y reconoció, sin necesidad de confirmación, el rostro del dolor. Miró su reloj. Eran las 5:30. Se volvió hacia don Aurelio y le preguntó: ¿qué más debo saber? El viejo herrero tragó saliva. Ese animal obliga a la madre a mirar todo. Si ella cierra los ojos, él la golpea. Si reza, le grita. Dice que es su castigo por simpatizar con la revolución. Los ojos de Villa se clavaron en el suelo. Cerró los puños tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. En todos sus años de guerra había visto crueldades, pero aquello era distinto. No era táctica, no era venganza, era perversión pura. Al otro lado de la calle, las campanas de la iglesia marcaron las 6. Villa se levantó, ajustó su sombrero y dijo en voz baja: es hora. A las 6:15, como cada día, el sonido de los cascos volvió a partir el silencio. Los perros se metieron bajo los portales, las cortinas se corrieron. Los niños fueron llamados a entrar. El coronel Maldonado montaba su caballo negro, impecable, con su chaqueta brillosa y su rostro seco, como si nada lo tocara. No traía compañía, nunca la necesitó. Se sentía invulnerable. Villa lo observaba desde la herrería de don Aurelio. No pestañeaba, lo miraba como se mira a un hombre que ya está muerto, pero aún no lo sabe. Cuando Maldonado desmontó frente a la casa de los Herrera, ajustó su cinturón y acomodó su sombrero. Caminó hacia la puerta como quien entra a un sitio que le pertenece. Ni miró hacia los lados. En el interior, Carmen ya estaba sentada. Tenía un rosario roto escondido bajo el delantal. Esperanza estaba en la cocina, inmóvil, como si su cuerpo no tuviera ya voluntad. Escucharon los golpes. No 3 esta vez, uno solo, firme. La puerta se abrió de inmediato. Buenas tardes, dijo Maldonado con esa voz baja, resbalosa, que ya nadie confundía con educación. Nadie respondió. Él se quitó los guantes lentamente. Miró a Carmen y luego a Esperanza. Hoy hablaremos sin interrupciones. Si alguien abre la boca, ya sabe lo que pasa. Se sentó en la mesa como si fuera suya. Pidió café que sabía que no había. Recorrió el mantel con un dedo. Sonrió. Están calladas. Bien, así me gusta. Mientras tanto, Villa ya se había movido por el callejón trasero. Conocía las construcciones de adobe. Todas tenían una entrada que daba al patio donde se lavaba la ropa. Caminaba con pasos silenciosos, como un cazador. Llevaba su revólver en la mano derecha y la otra apoyada en el marco del sombrero, deteniéndolo del viento. Al llegar a la puerta trasera, pegó el oído. Dentro, escuchó la voz del coronel. Frases cortas, llenas de veneno. También oyó el crujido de una silla y un quejido suave. Carmen, tal vez. Esperanza no lloraba. Ya no tenía lágrimas. Villa respiró hondo. Hizo la señal de la cruz, no por superstición, sino por costumbre. Luego empujó lentamente la puerta. Entró sin hacer ruido, como una sombra antigua.
El corredor era estrecho, oscuro. Cada paso parecía eterno. Al llegar al marco de la cocina, vio la escena. Maldonado de pie, hablando, con la chaqueta abierta. Carmen sentada, con las manos apretadas sobre el regazo. Esperanza de pie, sin moverse, como si no estuviera. Villa levantó el arma. «Aléjate de ella, hijo de la chingada». El coronel se giró de golpe. No entendió de inmediato lo que pasaba. Solo vio a un hombre parado en la puerta, armado, con los ojos encendidos como fuego viejo. Intentó llevar la mano al cinto, pero Villa ya había dado 2 pasos y le colocaba el cañón del revólver entre las cejas. «Ni lo pienses», dijo con voz seca. Maldonado comenzó a temblar. Su boca se abrió, pero no emitió sonido. ¿Quién es usted?» Villa no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Luego dijo: «Soy Francisco Villa, y tú vas a aprender lo que es la justicia de verdad». Al escuchar ese nombre, el coronel palideció. Su cuerpo entero perdió firmeza. El uniforme ya no le servía. Las medallas ya no lo protegían. Se orinó encima sin disimulo. «General Villa, yo no sabía. Estas mujeres son simpatizantes rebeldes. Yo solo cumplía órdenes». «¡Cállate!», lo interrumpió Villa. «Tus mentiras no sirven aquí». Se volvió hacia Carmen con un tono distinto, casi paternal. «Señora, ayude a su hija. Vístanse y salgan de aquí. Vayan con don Aurelio. Él cuidará de ustedes mientras yo termino con esto». Carmen no reaccionó de inmediato, como si no creyera lo que estaba pasando, pero Villa le hizo un gesto suave con la mano. Ella se levantó lentamente, tomó a Esperanza del brazo y la condujo fuera. La muchacha no decía nada, no lloraba, no entendía. Cuando pasaron junto a Villa, Carmen se detuvo un instante. «Gracias, general, gracias por salvarla». «No me dé las gracias todavía, señora», dijo él sin mirarla. «Esto apenas comienza». Las mujeres salieron por la puerta trasera. Villa cerró con llave, se volvió hacia Maldonado, que ya estaba acurrucado en una esquina como perro acorralado. «Ahora sí, cabrón, tú y yo vamos a hablar como hombres». No gritaba, no amenazaba, hablaba como quien ya dictó sentencia. Fuera de la casa, algunos vecinos comenzaban a asomar por las rendijas. Sabían que algo había cambiado, que el viento traía otro olor, que esa noche por fin alguien había tenido el valor de entrar por la puerta que todos evitaban mirar. Villa no mató al coronel en ese instante, aún no, porque lo que venía no era una ejecución, era un ejemplo. Y en San Pedro de las Colonias, ese ejemplo iba a quedar grabado en cada piedra. Villa lo amarró con una cuerda gruesa que arrancó de un costal. No le importó si raspaba la piel o si le cortaba la circulación. Lo hizo rápido, con precisión de campesino, como quien ata un animal que no debe escapar. Maldonado no opuso resistencia. Tenía el rostro empapado de sudor y la mirada extraviada. Murmuraba incoherencias. Pedía perdón a una madre que no estaba allí. Su voz, antes firme y arrogante, se había vuelto un hilo quebrado. Villa no lo golpeó, no lo escupió, no insultó, solo lo observó. Caminó en silencio por la cocina, se detuvo junto a la mesa, vio las sobras del frijol frío, los restos de tortilla seca, la miseria de una casa que había sido ultrajada durante meses. Se agachó, recogió un pañuelo que había caído al suelo, lo sacudió y lo dobló con calma. «Esto no es justicia militar, Maldonado», dijo con voz firme. «Esto es justicia de hombres decentes». Le ató los pies con otra cuerda y lo cargó al hombro como si fuera un saco de maíz. Maldonado gimió, pero nadie lo escuchó. Villa salió por la puerta delantera, cruzó el patio y caminó directo hacia la herrería de don Aurelio, donde ya lo esperaban sus hombres y algunos vecinos. La calle estaba en silencio, pero las puertas ya no estaban cerradas. Las ventanas ya no estaban cubiertas. Uno a uno, los vecinos comenzaban a salir, primero con cautela, luego con decisión.
previera para lo que venía. A Rodolfo le pidió que tocara la campana de la iglesia. 3 repiques largos, luego 4 cortos, la señal. Toda la gente del pueblo la conocía. Era el llamado que se usaba en tiempos de guerra para avisar que algo grave ocurría. Y esa noche la gravedad tenía nombre. En menos de 15 minutos, la plaza principal de San Pedro de las Colonias se llenó. Hombres con machete al cinto, mujeres con rebozo hasta el cuello, niños abrazados a las faldas. Todos en silencio. Nadie preguntó nada, nadie se fue. Villa subió a la plataforma improvisada junto a la iglesia. En el centro clavaron un madero horizontal sobre un poste, una horca rústica hecha con lo que había, nada ceremonial, nada limpio, solo justicia. Maldonado fue colocado de pie, aún atado. Su cuerpo no respondía, parecía desmayado. Villa pidió agua, le arrojaron un balde encima. Despertó de golpe, miró a su alrededor y comenzó a suplicar. Por favor, yo no sabía, eran rebeldes, yo cumplía órdenes. Villa levantó una mano. El silencio fue inmediato. Este hombre no está aquí por política, dijo. No lo traigo por pertenecer al ejército federal, lo traigo porque abusó del poder, porque convirtió una casa pobre en su castillo de humillación, porque destrozó la vida de una joven inocente y obligó a su madre a mirar. Algunas mujeres comenzaron a llorar. Un hombre gritó, ¡que pague! Otro, el demonio no merece compasión, pero Villa no se dejó arrastrar por la furia. La justicia no es grito, dijo. La justicia es acto. Se volvió hacia Maldonado. ¿Tienes algo que decir? El coronel no respondió. Lloraba, se mecía, murmuraba el nombre de su madre. Villa lo miró con asco. Eso mismo hacía la niña cuando la obligabas a callar. Ahora es tu turno. Colocó la cuerda al cuello de Maldonado con la misma precisión con que un sastre mide el cuello de un cliente. No lo apretó todavía. Se volvió hacia el pueblo. Hoy no fusilamos a nadie. Hoy no vengamos una ideología. Hoy ponemos límite. Porque si permitimos que hombres como este sigan, entonces el enemigo no está allá afuera. Está aquí, entre nosotros. Algunos bajaron la cabeza, otros miraban con ojos bien abiertos. Esperanza y Carmen observaban desde la esquina de la plaza, sostenidas por doña Meche, la dueña de la tienda. Carmen no lloraba, ya no podía. Esperanza, por primera vez en meses, tenía los ojos fijos. Villa dio un paso atrás. Sus manos se apoyaron en la palanca del mecanismo rudimentario. Eugenio Maldonado, dijo con voz clara, por tus crímenes contra la familia Herrera y contra el pueblo de San Pedro de las Colonias, te condeno a muerte. Que Dios tenga piedad de tu alma, porque yo no la tengo. Y sin más ceremonias, sin más discurso, accionó la palanca. El cuerpo cayó. La cuerda tensó. Un crujido seco cortó el aire. Y luego, silencio. Maldonado dejó de existir. Y el pueblo por fin respiró. Villa se quedó allí unos segundos, mirando el cadáver. Luego, se volvió a sus hombres. Déjenlo colgado hasta el amanecer. Que todos vean, que nadie olvide. La imagen del cuerpo balanceándose al final de la cuerda quedó grabada en cada retina. No hubo júbilo desmedido, no hubo vítores, solo un silencio que dolía en los oídos, como si el pueblo entero hubiese contenido el aliento demasiado tiempo. La justicia no siempre despierta alegría, a veces solo libera el peso del miedo acumulado. Las mujeres se abrazaban entre sí. Algunos hombres se acercaban al centro de la plaza, no por morbo, sino para confirmar que era verdad, que ese monstruo de uniforme, el mismo que por meses había caminado entre ellos como si nada pudiera tocarlo, ya no volvería a abrir esa puerta ni a pronunciar su nombre. Villa bajó de la horca, caminó con calma, sin mirar a nadie. Sabía que aquel acto no curaba el dolor, pero era el inicio de algo.
algo que podía recomponer lo que había sido destrozado. Junto a la iglesia, Crescencio lo esperaba con un manojo de llaves que habían encontrado en la casona del cuartel. «General», dijo en voz baja, «aquí está todo. El dinero, las pertenencias, las armas. No hay más soldados dentro». Villa lo tomó sin hablar. Se dirigió hacia la entrada del viejo caserón que el coronel había convertido en su fortaleza. El lugar aún olía a humedad y a cuero viejo. En una de las habitaciones encontraron baúles llenos de objetos confiscados, anillos de matrimonio, relojes de cadena, candelabros de latón y bolsas con pesos de plata. Dinero que había sido arrancado a familias humildes con amenazas, con insultos o con esa autoridad falsa que solo sostenía el miedo. Villa ordenó que todo fuera llevado a la plaza. Montaron una mesa larga frente al kiosco y comenzaron a llamar, familia por familia. A cada una le entregaban lo que era suyo, el broche de la abuela, los centenarios guardados para un bautizo, las herramientas de carpintería. Algunas personas lloraban al recibirlas, no por su valor, sino porque representaban dignidad. Luego reunió a los 28 soldados federales que aún quedaban en el pueblo. Estaban desarmados. Los habían capturado sin disparar una sola bala. La mayoría tenía entre 17 y 25 años, rostros quemados por el sol, manos que temblaban al quitarse el sombrero frente al general. Villa los miró uno por uno. «Ustedes tienen dos caminos», dijo sin alzar la voz. «El primero, se unen a nosotros, luchan por algo más que un sueldo, aprenden lo que significa defender al pueblo. El segundo, se van ahora mismo, sin armas, les damos caballos y provisiones, pero si los volvemos a ver y están del lado del abuso, acabarán como su coronel». No hubo discusión. 20 decidieron quedarse, no por miedo, sino porque sabían que por primera vez tenían una opción digna. Los otros 8 pidieron irse. Villa los miró un instante, luego asintió. Les entregaron animales, comida y una advertencia clara. Cuando terminó, el sol ya comenzaba a teñir de rojo los tejados. Villa buscó a Carmen y a Esperanza. Las encontró sentadas en el banco frente a la tienda de Doña Meche. No se movieron al verlo, solo lo miraron con ojos sinceros, sin palabras. «Señora», dijo Villa, «en el cuartel encontramos una bolsa con monedas de oro. Es de ustedes, lo que les quitó ese desgraciado». Sacó la bolsa de tela y se la extendió. Carmen no la tomó al principio. «General, nosotros no». «Sí, sí pueden y deben. Tomen esto, váyanse de aquí. En Chihuahua vive un viejo amigo mío, Rodolfo Fierro. Búsquenlo, díganle que van de mi parte. Él las va a ayudar a empezar de nuevo». Esperanza no habló, pero sus ojos, por primera vez, parpadearon con lentitud, como quien vuelve de un sueño oscuro. Carmen asintió con un leve movimiento de cabeza. «Gracias, general. No por el dinero, por verla respirar otra vez». Villa no respondió. Solo bajó la noche cayó sobre San Pedro con una paz que no se sentía desde hacía años. La gente volvió a salir a las calles. Algunos encendieron fogatas, otros compartieron pan y café. Y frente al cuerpo que aún colgaba en la plaza, muchos se acercaron no a escupir ni a insultar, sino a entender, a recordar que el terror, cuando se enfrenta, pierde su poder. Villa se sentó en el borde de la fuente central, tomó una tortilla que alguien le ofreció y comió en silencio. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Había cumplido con algo que pocos hombres se atreven a hacer: enfrentar al poder podrido con la cara limpia. Más tarde, mandó colgar un letrero en la base de la horca. No decía mucho, solo una frase escrita a mano: «Aquí murió el abuso, aquí nació la dignidad». Y al amanecer, cuando los primeros rayos del sol tocaron las piedras de la plaza, Villa ya no estaba, ni sus hombres. Se habían marchado con la misma discreción con la que habían llegado.
Pero San Pedro de las Colonias jamás volvió a ser el mismo, porque la justicia, cuando es de verdad, no se olvida, se transmite, se cuenta, se honra. San Pedro de las Colonias despertó diferente. No era que el sol brillara más, ni que los gallos cantaran más fuerte. Era el aire, un aire limpio, más liviano, que no se sentía desde hacía meses. La plaza estaba vacía, pero no por miedo. Esta vez era por respeto. El cuerpo de Maldonado fue bajado al amanecer. Dos hombres jóvenes, hijos de campesinos, lo descolgaron en silencio y lo llevaron a enterrar fuera del pueblo, detrás del antiguo molino, en un terreno donde no crecía nada. No hubo oración, no hubo nombre marcado, solo una fosa y un puñado de tierra seca. Carmen, esa mañana, volvió a lavar. Hacía meses que no lo hacía con tranquilidad. Acomodó la ropa en el patio, colgó las sábanas con firmeza, como si al hacerlo estuviera empujando el recuerdo hacia afuera. No lloraba, no rezaba, solo respiraba, y eso ya era un milagro. Esperanza permanecía en la habitación, sentada en el borde de la cama, mirando la pared. No hablaba, pero tampoco parecía ausente. Algo había cambiado. Sus ojos, aunque todavía opacos, ya no estaban vacíos. Seguía siendo una sombra, sí, pero una que buscaba su cuerpo. Doña Meche pasó por la casa a media mañana y les llevó un poco de pan de maíz. No dijo una palabra, las abrazó y se fue. Ese tipo de gestos, sencillos pero hondos, comenzaron a repetirse. El pueblo había estado ciego, pero no era indiferente. Solo necesitaba alguien que encendiera la luz. Don Aurelio abrió la herrería. Lo hizo sin anunciarlo, como si no hubiera pasado nada. Encendió el fuego, tomó el martillo y empezó a golpear. El sonido del hierro volvió a llenar la calle. Los niños se detuvieron a mirar. Algunos hombres se acercaron, tímidos, solo para verlo trabajar. Era como si el ritmo del yunque marcara el pulso de un corazón que había estado detenido. La plaza fue limpiada por los vecinos, sin orden, sin plan. Solo apareció una escoba, luego otra. Alguien trajo baldes de agua. Se levantó la horca. Se recogieron los restos. Nadie dijo mucho, pero todos sabían lo que hacían. Cerraban un ciclo, uno largo, doloroso, lleno de culpa. La iglesia volvió a abrirse. El padre Rufino, que no había sido visto en todo el día anterior, ofició una misa sencilla. No habló de política, ni de justicia, ni de pecados. Solo leyó un pasaje del Evangelio según Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Luego bajó del altar y se sentó entre los feligreses, como uno más. Esa noche, San Pedro durmió sin sobresaltos. Por primera vez en mucho tiempo no hubo pasos apresurados, ni puertas cerradas de golpe, ni rezos desesperados en la penumbra. Solo el viento del norte y el crujir de los techos de lámina. A la mañana siguiente, Carmen preparó una pequeña bolsa. Guardó algo de ropa, unas monedas y la carta que Villa le había entregado con el nombre de Rodolfo Fierro. Esperanza se peinó sola. No dijo nada, pero su rostro estaba sereno. Don Aurelio las acompañó hasta el borde del pueblo. Les entregó un sombrero viejo para cubrirse del sol y una manta por si el frío las sorprendía en el camino. No vuelvan si no quieren, dijo. Pero si un día lo hacen, esta sigue siendo su casa. Carmen lo abrazó. No pudo hablar. Esperanza asintió con la cabeza. Subieron al carro tirado por dos mulas y comenzaron a alejarse. Nadie las despidió con fiesta, nadie lanzó flores, pero desde las puertas, las ventanas, los callejones, muchos ojos las siguieron, en silencio, con respeto, porque sabían que ellas no se iban huyendo, se iban vivas. Y en algún punto del camino, cuando ya el pueblo quedaba atrás, Carmen miró a su hija. Esperanza tenía los ojos fijos en el horizonte. Entonces, sin apartar la vista, susurró: gracias. Fue la única palabra que dijo en todo el viaje, pero bastó
mercados con olor a piloncillo y chile seco. La vida regresó despacio, como quien entra en una casa oscura con cuidado de no romper nada. El pueblo no olvidó, no podía. La historia había quedado escrita en cada esquina, en cada ladrillo de adobe que aún guardaba los ecos de los gritos, pero también la memoria del coraje. El nombre de Maldonado ya no se decía, era un susurro que moría antes de llegar a los labios. Su tumba sin nombre, allá en el campo seco, fue tragada por el monte. Nadie la visitó, nadie dejó una cruz. Con el tiempo, ni los más viejos sabían con certeza dónde había estado. De Villa también se hablaba poco, no porque no se le recordara, sino porque su paso había sido tan firme que no hacía falta repetirlo. Bastaba con mirar las cicatrices invisibles que había dejado en cada mirada agradecida. Aquel cartel colgado en la plaza, el que decía «Aquí murió el abuso, aquí nació la dignidad», fue retirado por el viento. Pero nadie lo olvidó. Una tarde de octubre, muchos años después, una mujer llegó al pueblo. Iba sola. Llevaba un vestido modesto, un sombrero de ala ancha y un pañuelo que le cubría parte del rostro. No habló con nadie. Caminó lento por la calle principal, como si conociera cada piedra, cada grieta. Se detuvo frente a la antigua herrería, ahora convertida en una carpintería. Luego siguió hasta la iglesia y se sentó en el banco de piedra frente a la plaza. Allí permaneció largo rato, observando el espacio vacío donde una vez hubo una horca. A su alrededor, los niños jugaban con papalotes. Las mujeres conversaban sobre el precio del maíz. Los hombres discutían de política y ganado. La vida seguía, pero ella no miraba a nadie. Solo ese lugar donde el pasado seguía latiendo bajo la tierra. Un niño se le acercó. Tendría unos 8 años. Llevaba los pantalones rotos en la rodilla y una resortera colgando del cinto. ¿Busca a alguien, señora? Ella sonrió apenas. No, hijo, solo estoy recordando algo. El niño se encogió de hombros y se alejó corriendo. Ella cerró los ojos. En su mente volvió a ver la silueta de su madre lavando ropa en el patio. Escuchó el eco de los cascos sobre la calle de tierra. Sintió el nudo en el estómago, la voz cortante, el olor del uniforme. Pero también recordó las manos firmes que la sacaron de aquel cuarto. La voz que dijo, váyanse, esto apenas comienza. El peso de una bolsa con monedas, la carta doblada. Esperanza había regresado, no para quedarse, no para reclamar, solo para asegurarse de que el pueblo seguía en pie. Y lo estaba. Se levantó, sacudió el polvo de su falda y caminó hacia la salida. Al pasar frente a la iglesia, miró hacia el campanario. Recordó el sonido de aquellas campanas la noche en que todo cambió. El ruido de la palanca, el crujido de la cuerda, el suspiro colectivo, el principio del fin del miedo. Al llegar a la última esquina del pueblo, se volvió una vez más. Nadie la miraba, nadie la reconocía, y sin embargo, ese lugar seguía siendo suyo, no por lo que había vivido, sino por lo que había resistido. Antes de irse, dejó algo bajo el banco de piedra, una nota escrita con letra clara. Decía, si un día vuelve otro como él, no esperen a que alguien lo detenga. Hagan lo que Villa nos enseñó, enfrenten el miedo con dignidad. Luego se fue, sin aplausos, sin nombres,